Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con las clases virtuales. Esta es la cuarta clase virtual. Veníamos desarrollando el tema de la acción de tutela. Eh, pues estamos en la clase virtual de acciones constitucionales dirigida para los discentes de la Universidad de Córdoba. Como les decía, veníamos trabajando en acciones constitucionales la acción de tutela. Habíamos eh, desarrollado lo relacionado con la normatividad, el referente normativo que regula la acción de tutela, los titulares de la acción de tutela, es decir, las personas que tienen derecho a interponer acción de tutela, que están legitimadas para interponer acción de tutela. Y hemos dicho que cualquier persona, natural o jurídica, hablamos de una polémica que existió entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado porque el Consejo de Estado consideraba que en un inicio consideraba que las personas jurídicas no podían interponer acción de tutela. Hablamos de esa polémica, ya es una polémica superada. Se entiende que toda persona tiene el derecho, tiene la legitimación de interponer una acción de tutela. Hablamos del objeto de la acción de tutela, que es la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales, proteger esos derechos constitucionales fundamentales tanto de una amenaza como mayor razón de una violación suscitada por la acción o la omisión de quienes. Y entonces de quienes estuvimos hablando de los sujetos pasivos, contra quien se puede interponer la acción de tutela. ¿Sí? Contra los sujetos que con su acción o omisión amenazan o violan derechos constitucionales fundamentales, y esos sujetos pueden ser una autoridad pública o pueden ser unos particulares. Pueden ser particulares, señalamos los casos de procedencia de la tutela contra particulares. Dijimos que el juez tiene la facultad oficiosa de encauzar la acción de tutela contra el que encuentre que sea responsable de la violación o amenaza del derecho constitucional fundamental, más allá de que ese sujeto haya sido demandado en la petición de tutela o accionado con la petición o demanda de tutela. Veníamos comentando los presupuestos de la acción de tutela. Habíamos establecido que la acción de tutela es una acción residual, subsidiaria, es decir, que solo es posible instaurarla cuando no existan otros recursos ordinarios o constitucionales, otros recursos, mecanismos, que no exista otro mecanismo de defensa judicial, bien sea establecido por la Constitución, bien sea establecido por las leyes. Si existen esos otros mecanismos, entonces en vez de acción de tutela se debe acudir a esos otros mecanismos. Sin embargo, eso es a título de regla general, porque excepcionalmente la acción de tutela se puede interponer pese a existir esos mecanismos, pese a la existencia de mecanismos de otros mecanismos judiciales, se puede interponer como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese perjuicio irremediable señalamos de acuerdo a la jurisprudencia constitucional en que consiste un perjuicio irremediable. Estas sentencias señalan en que debe entenderse por perjuicio irremediable y debe tener unas características que a nuestro modo de ver se reducen esas características en dos, que debe tratarse de un perjuicio inminente, o sea, que estemos frente a un perjuicio que se necesite una respuesta inmediata, urgente,
de para evitar lo que se produzca, y obviamente que ese perjuicio no sea de cualquier entidad, sino que debe tener una entidad de grave. Veníamos señalando que la acción de tutela no procede o digamos un presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela es que no se esté frente ya a un daño consumado. Es decir, si ya el derecho quedó vulnerado y esa vulneración ya se consumó, o sea que no hay forma posible de, de restablecer ese daño, porque ya está consumado, no es posible, no es viable la acción de tutela. O sea, no hay, cuando ya el daño es el daño, cuando estamos frente a un daño ya agotado, consumado, que no hay forma de, de restablecer el derecho. Si no hay forma de restablecer el derecho, entonces ¿para qué una acción de tutela? O sea, la acción de tutela, ¿para qué va a dar orden si no hay ninguna orden con la que se pueda restablecer el derecho que ha sido vulnerado? O sea, la acción de tutela persigue proteger derechos constitucionales fundamentales. Si un derecho constitucional fundamental fue vulnerado y ya esa vulneración está consumada y no hay orden judicial posible con la cual se pueda restablecer ese derecho, amparar ese derecho, estamos en presencia de un daño consumado, y entonces carecería de objeto una acción de tutela. Vamos a un ejemplo, poner un ejemplo. Una persona que está padeciendo, tiene padecimientos de salud, y entonces una EPS no le presta los servicios de salud a través de ninguna IPS. O sea, no, las entidades de seguridad social en salud no le prestan a esa persona la seguridad social en salud. Entonces, vamos a suponer que esa persona presenta la acción de tutela, pero presentó la acción de tutela y después que presentó la acción de tutela, al día siguiente murió, falleció. Y con la acción de tutela se está pidiendo que le amparen el derecho a la salud, que con la acción de tutela está pidiendo que le amparen el derecho a la salud, y que entonces le ordenen a la EPS, a la IPS, que le presten los servicios de salud, los servicios sanitarios, las prestaciones médicas. Pero bueno, ya la persona murió, entonces ¿qué derecho a la salud se va a amparar? ¿Qué órdenes se le van a dar a la entidad de salud para que ampare un derecho que ya respecto a él se consumó? Estamos frente a un daño consumado, entonces no hay ninguna razón de digamos, brindar un amparo constitucional que no va a ser posible efectivizarse. Eso es lo que se refiere al daño consumado. Sin embargo, como vamos a ver, como vamos a notar más adelante, cuando se está en presencia de un daño consumado, eso no es óbice a que la acción de tutela que se interpuso y en la cual se dio ese daño consumado no es óbice para que no sea resuelta, no sea proferida una sentencia. La sentencia se debe proferir, solo que se va a abstener el juez en esa sentencia de brindar un amparo constitucional, de brindar una tutela, de dar una tutela o un amparo constitucional a los derechos, porque ya hay un daño consumado. Pero si el juez encuentra que ese daño consumado se suscitó realmente por una acción, omisión de
los accionados en tutela, que no es legítima, que no es acorde, que es una acción o omisión antijurídica que no corresponde, que no estaba ajustada a derecho, y a consecuencia de esa acción o omisión se produjo ese daño consumado y por ende se vulneraron derechos constitucionales fundamentales. El juez en la tutela, si bien no le va a dar ninguna orden a la entidad tendiente a restablecer el derecho, pues sí va a advertirle, va a exhortar a esa autoridad, la va a prevenir para que en futuros casos se abstenga de repetir esas acciones, esas omisiones que vulneran de manera antijurídica los derechos constitucionales fundamentales. Se dice que, de acuerdo al decreto que regula la acción de tutela, decreto ley, recuerden que tiene fuerza de ley estatutaria, decreto 2591 de 1991, se dice que la acción de tutela no procede contra actos administrativos de carácter general. Es decir, que cuando la vulneración de un derecho constitucional fundamental tenga su fuente en un acto administrativo de carácter general, supongan ustedes, por ejemplo, un decreto que expide el presidente que no tenga fuerza de ley, sino de fuerza de acto administrativo, como por ejemplo un decreto reglamentario, se dice que no procede tutela contra actos administrativos de carácter general. Recuerden que en derecho no hay principios absolutos, reglas absolutas. Esto es por regla general. Por regla general no procede acción de tutela contra actos administrativos de carácter general, así como no procede tutela por regla general contra providencias judiciales, en fin, pero excepcionalmente si hay que, para evitar. Entonces, excepcionalmente es posible que se presenten tutelas contra esos contratos administrativos de carácter general. Ahora, obviamente debe tratarse de un perjuicio irremediable, porque es que frente a los actos administrativos de carácter general también hay una acción judicial, un mecanismo judicial ordinario establecido en la ley, como son, por ejemplo, las acciones de simple nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero la tutela, cuando se dan estas condiciones de perjuicio irremediable, es posible de forma excepcional que proceda, pero en principio partimos hay que partir de la regla general que no procede tutela contra actos administrativos de carácter general. Caducidad. La acción de tutela caduca, es decir, hay algún término frente al cual se debe interponer la acción de tutela. La acción de tutela no caduca. Si ustedes observan el artículo 86 de la Constitución, ese artículo 86 de la Constitución, ustedes lo leen, encontrarán que dice que esa acción de tutela se puede presentar en todo momento. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la Corte Constitucional, también de la Corte Suprema de Justicia, y en fin, de la jurisprudencia de todos los órganos judiciales, establece lo siguiente, y eso lo vamos a ver más adelante en una clase posterior. Va a ser la acción de tutela contra providencias judiciales. Allá contra providencia judicial, para que proceda
acción de tutela contra providencias judiciales, primero deben haberse agotado todos los recursos, sean ordinarios, extraordinarios, los recursos judiciales que procedan contra la decisión judicial. Repito, si un órgano judicial profiere una providencia judicial y la persona afectada con esa providencia judicial estima que con esa providencia judicial le han vulnerado un derecho constitucional o le han vulnerado derechos constitucionales fundamentales, podrá presentar acción de tutela contra esa providencia judicial. Pues hay unos condicionamientos, hay unos requisitos, pero ya hoy en día se admite la procedencia de tutela contra providencias judiciales, pero hay una cantidad de requisitos, una cantidad de condicionamientos que nosotros vamos a explicar más adelante. Y uno de esos condicionamientos es que para que proceda acción de tutela contra providencias judiciales, el accionante ha debido primero agotar contra esa providencia judicial que él acusa de que le vulnera derechos constitucionales fundamentales, ha debido agotar contra esa providencia todos los recursos que ordinarios, o sea, que establece las leyes, todos los recursos que las leyes establecen sobre que procedan contra esa providencia, y sean recursos ordinarios como el de reposición, el de apelación, o sean recursos extraordinarios como el de revisión, el de casación. Todos los recursos que procedan contra esa providencia debe primero interponerlo, ejercitarlo el afectado con esa providencia, y después que él ejercite esos recursos y aún así no logra obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados con esa providencia judicial, es cuando él debe interponer la acción de tutela. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia constitucional? La acción de tutela se puede presentar en cualquier tiempo, en cualquier época. Sí, perfecto, pero si es contra providencia judicial, no se venga de una vez en acción de tutela hasta tanto no agote los recursos ordinarios y extraordinarios contra esa providencia judicial. Y en caso de que usted no agote esos recursos ordinarios y extraordinarios, si no hace uso de esos recursos, entonces la tutela va a ser declarada improcedente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que se señala en el artículo 86 de la Constitución que la tutela no caduca, es decir, que se puede presentar en cualquier tiempo. Y aún más, esta acción de tutela, las acciones de tutela deben ser también, a pesar de que en el artículo 86 de la Constitución dice que se puede presentar en cualquier tiempo, la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, bueno, que eso hay que interpretarlo, hay que hacer una interpretación de acuerdo a la finalidad de la acción de tutela. ¿Cuál es la finalidad de la acción de tutela? La protección inmediata. Aquí recuerden el objeto de la acción de tutela. Objeto: protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales. Protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales. Entonces, de tal suerte que si esa es la finalidad de la acción de tutela, proteger de forma inmediata derechos constitucionales fundamentales, pues entonces, acaecida una vulneración a un derecho constitucional fundamental, pues el accionante, el afectado, el titular de ese derecho constitucional fundamental, ese afectado podrá interponer la acción de tutela, pero se debe ser en un término razonable, porque si a él le vulnera un derecho y va en un término, pasa un tiempo larguísimo, un término, por decir algo, 3 o 5 años, entonces, ¿qué protección inmediata va a haber ahí cuando el mismo accionante ha dejado al transcurrir del tiempo
en un transcurrir muy prolongado de tiempo para proteger ese derecho. Es más, eso también desdice de, de la presencia de un perjuicio irremediable. Y eso permite también inferir que, bueno, si ha pasado tanto tiempo, muchísimo tiempo, pues entonces eso no le esa vulneración de derechos no le impidió, no, quiere decir que él válidamente puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios, de defensa judicial ordinario que tiene. Por decir algo, vamos a suponer que una persona, su trabajador, perdón, que un trabajador, su empleador no le pagó el salario, no le pagó el salario del mes de enero. Bueno, del mes de enero del año 2019. Estamos en abril del año 2020 y entonces él presenta ahora una acción de tutela porque no le paga, porque le han venido pagando los sueldos, pero menos el de enero del año pasado. O sea, está cobrando un sueldo de un mes de hace más de un año. Entonces va a presentar la acción de tutela ahora después de un año y tantos meses. Ahí, qué protección inmediata de ese derecho constitucional fundamental al mínimo vital, que es el derecho fundamental innominado que generalmente se invoca cuando no se pagan el salario a un trabajador. Entonces, qué protección inmediata de ese derecho va a haber, que ese es el objeto de la acción de tutela, proteger de manera inmediata, de pronta, el derecho constitucional fundamental, en este caso al mínimo vital, cuando ese señor, ese trabajador, pues está reclamando el salario de hace más de un año, de un salario de hace más de un año, y los salarios de los periodos mensuales siguientes se le han venido pagando. Entonces aquí no es la respuesta, o mejor el medio para amparar ese derecho que él tiene, ese derecho salarial que él tiene, no debe ser la acción de tutela, sino ya una acción judicial, laboral, que establece en el Código Sustantivo del Trabajo, bien la ordinaria, bien la acción ejecutiva, según cuente o no cuente ese señor ese trabajador con un título ejecutivo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que a pesar de que a la luz del artículo 86, su tenor literal dice que la acción de tutela se puede presentar en todo momento, pues, y que entonces no caduca, pues entonces excepcionalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, pero debe interponerle en un término razonable, y tratándose de actuaciones judiciales, pues si no agota los recursos, usted puede pasar el tiempo que sea, no agotó los recursos, no puede presentar esa acción, no va a proceder esa acción de tutela. Y precisamente en tratándose de tutelas contra providencia judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y muy recurrentemente la Corte Suprema de Justicia ha estimado como término razonable para acciones de tutela en contra de providencia judicial, ha estimado como término razonable en principio 6 meses. Es decir, si una providencia judicial es la que le está vulnerando sus derechos, usted agota los recursos contra esa providencia judicial, esos recursos se lo resuelven, o bueno, han dilatado en el tiempo esos recursos, no lo resuelven, y entonces usted presenta, o vamos a suponer que le resuelven esos recursos, los ordinarios, extraordinarios, que procede contra la providencia,
y no le, con esa decisión que resuelven los recursos no le restablecen sus derechos constitucionales fundamentales, usted presenta la acción de tutela, pero debe presentarlo dentro de los 6 meses siguientes a cuando se agotaron, a cuando se fueron resueltos esos recursos. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en como el, eh, el término razonable que ellos han estimado para presentar acciones de tutela contra prudencia judicial, pero es un término razonable, digamos, de 6 meses en principio. Voy a hacer una pausa aquí para buscar una providencia en la Corte Suprema de Justicia de la Corte Constitucional que establezca esto del término razonable. Voy a hacer la pausa para que no se consuman mucho los minutos del video. Entonces, como le venía diciendo, término razonable, por ejemplo, para las tutelas contra providencia judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia han señalado, han estimado como término razonable en principio 6 meses. Aquí les encontré, por ejemplo, esta sentencia, la STC 1480 del 2020, de este año, de la Sala de Casación Civil, de la Corte. En esta tutela, por ejemplo, señaló la Corte lo siguiente. Observen ustedes que una tutela, una acción de tutela en contra de una autoridad judicial. Tutela instaurada por Sandra frente al juzgado 45 civil del circuito de Bogotá. Entonces, esa tutela en contra de ese juzgado, en segunda instancia, la resuelve la Corte a través de esta sentencia STC 1480 del 2020, y observen lo que dice la Corte. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Se advierte el fracaso de este auxilio, o sea, de la acción de tutela, del auxilio constitucional, por la desatención de la quejosa en relación con el presupuesto de inmediatez, pues el resguardo, o sea, la acción de tutela, fue incoada tardíamente el 25 de noviembre de 2019. Esto es más de 1 año y 7 meses después de emitirse la providencia. Observen ustedes aquí la providencia reprochada, o sea, contra una providencia. 1 año y 7 meses. Periodo que supera ampliamente los 6 meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protección invocada. Sobre este aspecto, reiteradamente ha puntualizado la Corte, y aquí está a su vez la Corte se remite a un precedente de ella, que dice ese precedente: el lapso razonable de los 6 meses que se adopta y no se demostró ni se invocó una justificación de no haberse interpuesto esa tutela entre los 6 meses. Entonces, sentencia STC, y encontré otra, por ejemplo, la sentencia STC, la sentencia STC 861 del 2018. En esa sentencia la Corte dice lo siguiente:
Y es que esta corporación ha admitido que si bien no existe un término de caducidad, la fijación de un periodo prudente para acceder a la tutela, ¿cuál es el periodo prudente? Un semestre, o sea, 6 meses. Ese periodo prudente responde al propósito y espíritu de la acción, o sea, de la acción de tutela, de acuerdo a la preponderancia de los derechos que se pretenden proteger. Recuerden cuál es el propósito y espíritu de la acción de tutela. ¿Cuál es? Decíamos que ese propósito espíritu es la protección inmediata, no tardía, de los derechos constitucionales fundamentales. Entonces vean ustedes, aquí podemos, para que lo tengan en cuenta, como un argumento de poder, esto del término razonable, esta sentencia la STC 1480 del 2020. Y esta otra, la STC 861 del 2018. Ahí quedan referenciados una vez eso. Entonces, venimos, pues esos son los presupuestos de procedibilidad. En cuanto a los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, pasamos ahora a otro tema, el de la competencia y procedimiento. Competencia y procedimiento. Competencia. Bueno, en este tema de la competencia de la acción de tutela, digamos que el decreto ley 2591 de 1991 es el decreto que establece los factores de competencia, las reglas de competencia, factores de competencia en materia de acción de tutela. Y últimamente la normatividad esta de los acuerdos de La Habana, el tema de la paz, se señaló un nuevo factor ahí de competencia. Que ya ahorita les comento esto. Bueno, entonces factores de competencia de este que establece el decreto ley, o sea, el decreto ley que tiene jerarquía de ley estatutaria de las tutelas, el 2591 de 1991. Este decreto establece los siguientes factores de competencia. Factores de competencia en materia de tutela. ¿Cuáles son? Está el factor territorial, factor subjetivo y factor funcional. Con el factor territorial, ¿qué es lo que señala ese decreto? Estamos hablando del decreto ley 2591 de 1991. Decreto ley 2591 de 1991. 91.
ese decreto trae estos factores de competencia: factor territorial, factor subjetivo y factor funcional. Según el factor territorial, ¿cuáles son las reglas para determinar qué juez tiene, ante qué juez hay que interponer la acción de tutela? Factor territorial, dos reglas hay que tener en cuenta. Una primera regla: el lugar de ocurrencia de la acción u omisión causante de la violación u amenaza del derecho constitucional fundamental. Ahí se debe interponer la acción de tutela, o se deberá interponer ante el juez del lugar donde produce efectos la vulneración de los derechos. Lugar donde produce efectos la vulneración de los derechos. Acá lugar de ocurrencia de la, digamos, de la violación, lugar en donde se están en donde ocurre la acción o la omisión que está violando o amenazando los derechos. Pero también puede ser que esa violación o amenaza de derecho esté irrogando efectos en otro lugar. Pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes presenta un derecho de petición al ministro de Salud, digamos, el peticionario, el petente o peticionario reside ¿en dónde? Reside en Montería. Entonces él hace la petición al Ministerio de Salud, le hace una petición, Ministerio de Salud, señor Ministro de Salud, solicitamos que en Montería pues se practiquen por lo menos 10.000 pruebas rápidas para determinar la infección del virus COVID-19. Ejemplo, esa es la petición. Recibo respuesta a esta petición en la dirección de mi residencia ubicada en tal parte en la ciudad de Montería. ¿Y qué pasa? Que se produce una omisión de respuesta a la petición. Esta omisión de respuesta de la petición, pues con ella se dice que se está vulnerando, con esta omisión se dice que se está vulnerando un derecho constitucional fundamental, como es el derecho de petición.
que esto vulnera el derecho de petición. Pero ¿qué acontece? ¿En dónde se está produciendo la omisión? ¿En dónde se está omitiendo la respuesta? Pues si el ministro tiene su sede en Bogotá, la sede del ministerio está en Bogotá, pues es allá en Bogotá en donde el ministro está y en donde el ministro no está haciendo la respuesta, no está realizando la respuesta. Entonces es allá en Bogotá en donde está ocurriendo esta omisión. En Bogotá está ocurriendo la omisión. ¿Y qué omisión? ¿En dónde? En Bogotá. Pero esta omisión que está ocurriendo en Bogotá, entonces allá es donde se está produciendo la violación al derecho de petición. Pero esa violación del derecho de petición produce esos efectos de esa violación del derecho de petición, en donde está radicándose esos efectos. Pues en Montería, porque acá en Montería es donde el peticionario pues está y debiera recibir la respuesta de forma oportuna. Entonces, este accionante, este peticionario, si va a presentar una acción de tutela para que le ampare el derecho de petición, la podrá presentar por el factor territorial. ¿Ante qué juez? Puede ser ante el juez donde está ocurriendo la violación, o sea, en donde se está produciendo la omisión con la cual se está vulnerando el derecho de petición, o sea, ante el juez de Bogotá, ante un juez de Bogotá. O también la podrá presentar, él va a escoger, y aquí el demandante escogerá, la va a poder presentar en el lugar donde está produciendo los efectos esa vulneración, que entonces puede ser ante un juez de Montería, porque él tiene la residencia acá en Montería y acá es donde él espera que le llegue la respuesta. Entonces eso es lo que tiene que ver con el factor territorial. Factor subjetivo. Establece este decreto como factor subjetivo de competencia únicamente relacionado con medios de las tutelas contra medios de comunicación. Si una tutela es contra un medio de comunicación, por ejemplo, usted va a presentar una acción de tutela contra un medio de comunicación porque ahí en ese medio de comunicación divulgaron una noticia falsa que atenta contra su honra, buen nombre. Entonces esa tutela contra un medio de comunicación debe interponerse ante un juez categoría de circuito, ante un juez con categoría de circuito, pues ante un juez de circuito, juez de circuito. O sea, no puede presentar la tutela ante un juez municipal, ante un tribunal superior, o sino ante un juez categoría de circuito. Y en un juez de circuito, ¿de qué lugar? Pues del lugar de donde se produjo la noticia, que es que sería el lugar que sería el lugar en donde del lugar de la sede del medio de comunicación, que ahí es donde emite la noticia.
Y entonces sería el lugar de la violación o amenaza del derecho constitucional fundamental, o puede ser el lugar de su residencia, de su domicilio, o en el lugar en donde usted trabaje, porque allá está produciendo también efectos la vulneración de esos derechos. Pero entonces el juez debe ser un juez categoría de circuito. Otro, otro, otro factor subjetivo, pero que ya no está en este decreto. Hay un factor subjetivo de competencia que no está en este decreto ley 2591 de 1991, sino que es un factor subjetivo novedoso, o sea, nuevo, que tiene que ver las acciones de tutela contra autoridades de la jurisdicción de paz. Ese, este factor subjetivo fue agregado por esta normatividad constitucional que se profirió con motivo de los acuerdos de La Habana. Concretamente, bueno, ahí se han hecho varias reformas constitucionales. En el acto legislativo, son actos que reformó la Constitución, acto legislativo 01 de 2017. Este acto legislativo dispuso esto, que las acciones de tutela dirigida contra una autoridad que haga parte de la jurisdicción de paz, esa acción de tutela la va a conocer el Tribunal de Paz. El Tribunal de Paz. Tribunal para la Paz. Tutelas contra la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, y el otro factor de competencia de la tutela es el factor funcional. ¿A qué se refiere este factor funcional? Que se refiere concretamente a quién va a resolver las impugnaciones a un fallo de tutela. O sea, ustedes saben que la organización de la rama, la categoría de las autoridades judiciales, hay categoría de juez municipal, categoría de juez de circuito, aquí en categoría de juez de circuito, por encima de los jueces de circuito están los tribunales, y por encima del tribunal están las altas cortes. Entonces, ¿qué ocurre? Si un fallo de tutela, si una acción de tutela es resuelta en primera instancia por un juez municipal, un juez categoría municipal, bueno, ustedes saben que ustedes deben saber ya que hay jueces municipales, los hay juez civil municipal, penal municipal, promiscuo municipal, hay de pequeñas causas que tienen categoría municipal. Bueno, si una acción de tutela es resuelta en primera instancia por un juez municipal,
y ese fallo de tutela de ese juez que profirió ese juez municipal es impugnado, entonces surge una segunda instancia. Este conoce en primera instancia. Entonces, la segunda instancia de juez municipal, ¿quién la va a conocer? Pues no la va a conocer ni un tribunal ni una corte, porque no tendrían competencia, ni la corte ni el tribunal, competencia funcional para resolver esta la acción de el fallo de primera instancia, la impugnación al fallo de primera instancia de un juez municipal. ¿Quién debe resolver esa impugnación? Un juez del circuito debe resolver esa acción de tutela. Pero ¿cuál juez del circuito? El de la misma especialidad del juez municipal. O sea, si el juez, debe ser el superior funcional del juez municipal. ¿Y cuál es el superior funcional del juez municipal? Pues si el juez municipal es el juez civil municipal, pues entonces tendrá que ser el juez civil del circuito. El juez civil del circuito. Si se trató de un juez penal municipal, pues quien va a resolver en segunda instancia esa acción de tutela será el juez penal del circuito. Pero no, y no es cualquier juez civil o penal del circuito, promiscuo del circuito, sino el superior funcional de ese juez municipal. Por ejemplo, el juez civil municipal de Lorica, su superior funcional no es el juez civil del circuito, el de Lorica, el municipal de Lorica, su superior funcional, su inmediato superior funcional, para decir, su inmediato superior funcional no lo es el juez del circuito de Montería. No, lo es, o sí lo es, el juez de circuito de Lorica. Entonces, si el juez promiscuo municipal de Lorica profiere la sentencia de primera instancia, ella se impugna, ¿quién la debe conocer? El juez civil del circuito de Lorica, porque es su inmediato superior funcional. Entonces, si la tutela la conoce en primera instancia, si la conoce en primera instancia el juez del circuito, si la conoce en primera instancia el juez del circuito, ¿quién va a resolver la impugnación contra ese fallo de tutela del juez del circuito? ¿Quién tiene la competencia funcional? Su superior inmediata, su superior inmediato, que es el tribunal. Vendría a ser el tribunal. No lo podrá resolver esa impugnación porque sí es superior funcional, pero no es el inmediato superior funcional, la Corte Suprema de Justicia. No la podrá resolver. Mucho menos va a resolver una impugnación de un fallo de tutela del juez de circuito, pues el juez municipal, porque juez municipal, porque ni siquiera es superior funcional. Entonces, a esto es que se refiere el factor funcional. ¿Quién debe resolver las impugnaciones? O sea, la segunda instancia. ¿Quién la debe resolver? El superior inmediato, el superior funcional inmediato. De todo esto que les he venido comentando,
me encontré este auto de la Corte Constitucional, el auto un auto que se profirió el 22 de enero de este año por la Corte Constitucional, auto A009 de 2020. Ahí dijo la Corte Constitucional lo siguiente. La Corte reitera, vamos a ampliarlo un poquito. La Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio del título transitorio de la Constitución, el artículo transitorio de la Constitución tiene que ver con el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, y de los artículos 32 y 37 del decreto 2591 existen 3 factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber, el factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en qué lugar, con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o sea, de la acción de tutela, o el juez del lugar, el juez con jurisdicción en el lugar donde produce sus efectos esa violación. Entonces ese es el factor territorial. Factor subjetivo, que corresponde a las acciones de tutela interpuestas a los medios de comunicación. Debe ser asignada a qué jueces, a los jueces con categoría de circuito, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito. Y las tutelas ¿contra quién? Contra las autoridades de la Jurisdicción Especial de Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz. Y por último está el factor funcional. Ese factor funcional, según ese factor funcional, debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación. Observen ustedes, el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela. O sea, se profiere la sentencia con la cual se resuelve la acción de tutela en primera instancia. Entonces, ¿qué implica eso? Y que implica que puede conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente. Cuando se habla aquí de correspondiente, la Corte Constitucional está haciendo referencia al superior inmediato. Entonces, esos son los 3 factores de competencia que establece el decreto 2591 de 1991, adicionado en lo que tiene que ver con este factor subjetivo de competencia por el acto legislativo 01 del 2017. O sea, hay que añadir a estos factores de competencia en lo que tiene que ver subjetivo, esto lo que dispuso el acto legislativo 01 del 2017. Pero bueno, en el tema de la competencia no solamente están los factores de competencia, también vienen las
reglas de reparto, que no son reglas de competencia, sino reglas que deben guiar a las oficinas judiciales, a las autoridades administrativas judicial, que va a hacer el reparto de las acciones de tutela. Me explico. Usted va a presentar una acción de tutela, de acuerdo, hay unas oficinas receptoras de las demandas, de todas las acciones judiciales que interponen los ciudadanos ante las autoridades judiciales. Usted, por ejemplo, pretende, o usted va a presentar una acción de tutela que quiere presentarla ante un determinado juzgado, ante un juzgado civil. Pues usted no va a ir al juzgado civil a presentar la acción de tutela, porque es que hay varios juzgados civiles, y entonces a cuál de esos juzgados civiles es quien va a conocer esa acción de tutela. Eso no lo escoge usted, eso usted debe eso lo escoge un sistema, un programa de un software o programa de computación. No soy muy técnico en estos vocablos de sistema. Un programa, ahí en ese programa se introducen los datos de la acción, de la demanda, de la petición de tutela que usted está presentando, y ese programa aleatoriamente escoge al juez civil que va a conocer de esa tutela. Si es que usted escogió como para presentarla, para que le conozcan la tutela a los jueces civiles, entonces usted quien le recibe esa acción de tutela, que es una oficina judicial de reparto, pues entonces ellos introducen los datos de su acción de tutela en un programa, y ese programa aleatoriamente hace reparto y pues arroja como resultado juzgado quinto civil municipal, por decir algo, o primero civil municipal. Entonces existen todas esas oficinas receptoras de las demandas, de las acciones, de todas las acciones, que son las que se van a encargar de establecer el reparto de las acciones de tutela a través de un programa. Sin embargo, aquí había incurrido en una imprecisión. Usted, como les dije, usted va con su acción de tutela no directamente a un juzgado, sino a una oficina judicial de reparto. Esa oficina judicial de reparto no va a tener en cuenta, y aquí era donde la imprecisión que ahora corrijo, no va a tener en cuenta la autoridad judicial que usted quiere que le conozca la acción de tutela. Es decir, si es juez civil, juez penal, la oficina receptora lee la acción de tutela, y de acuerdo a unas reglas de reparto de acción de tutela que actualmente están en este decreto reglamentario, decreto 1983 del 2017, entonces este decreto reglamentario, vamos a colocarlo aquí, reglas de reparto, decreto 19, decreto reglamentario 1983 del 2017. Este decreto reglamentario de acciones decreto reglamenta o establece unas reglas de reparto.
para las acciones de tutela. Entonces, es la oficina judicial la que, teniendo en cuenta la regla de reparto que establece este decreto, pues va a alimentar los datos de solución de tutela en un programa, y ese programa le dice, es el que va a decir, bueno, la tutela le corresponde a tal juez, pero la categoría del juez, o sea, si es municipal, si es circuito, si es un tribunal o si es la corte, la categoría del juez que va a conocer esa tutela, y la especialidad de ese juez, es decir, si es civil, penal, laboral, familia, administrativo, ¿qué más? Bueno, las distintas especialidades. Esas especialidades, la categoría, si municipal, si circuito, si tribunal o si corte, y la especialidad, eso están determinados no en unos factores de competencia, sino en unas reglas de reparto que están en este decreto. Entonces, la oficina judicial, teniendo en cuenta esas reglas de reparto que están en este decreto, es que va, digamos, a introducir los datos de su acción de tutela en un programa, en el programa, para que sea repartido a unos jueces con determinada naturaleza, con determinada categoría y con determinada especialidad. Y entonces el programa de computación es el que va a escoger dentro de esos jueces de categoría y especialidad que escogió la oficina de reparto, va a escoger cuál es el juez en concreto que va a conocer la tutela. Me explico, voy a explicar más. Entonces, te presenta la acción de tutela, la va a llevar en donde va para presentar la acción de tutela, la debe llevar ¿ante quién? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante una oficina de reparto. Ante una oficina de reparto. ¿Y qué hace esa oficina de reparto? Esa oficina de reparto escoge la oficina de reparto, es la que va a escoger, ¿qué va a escoger? La categoría, es decir, si es juez municipal, si es un juez municipal, circuito, tribunal o corte. Esta oficina de reparto escoge la categoría y escoge la especialidad. Es decir, si es civil, laboral,
penal, administrativo, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, esta oficina de reparto es la que va a escoger la categoría y la especialidad. Entonces, y eso la escoge ellos, ¿qué? Como les da la gana. No, la escoge esto, todo esto lo va a escoger teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta unas reglas de reparto que están en ¿dónde? Que están en este decreto reglamentario, Entonces, por ejemplo, ya explicaremos cuáles son esas reglas de reparto, pero así, por ejemplo, si se trata de una tutela que tiene que ver con un caso civil y la autoridad, entonces la especialidad que debe escoger esta oficina de reparto, juez de la especialidad que va a escoger esta oficina de reparto, no va a ser un juez penal ni de familia, sino un juez civil, porque la tutela tiene que ver con un caso civil. Y en cuanto a la categoría, de acuerdo a una regla de reparto que lo vamos a explicar, que está en este decreto, la oficina va a escoger la categoría. Entonces viene la oficina de reparto y dice, no, esta tutela debe conocerla un juez civil y un juez civil del circuito. Entonces escoge la categoría y la especialidad y entonces introduce esos datos en el programa para que sea repartida a jueces civiles del circuito, jueces de categoría civil, de categoría circuito y de especialidad civil, y entonces es el programa el que va a decir a qué juez de civil del circuito le va a conocer la tutela, si es juez primero civil del circuito, si es juez segundo civil del circuito, si es juez tercero civil del circuito. Entonces ese reparto lo va a determinar, esa categoría especial y especialidad lo determina la oficina de reparto, no como le dé su gana, repito, sino de acuerdo a a la regla de reparto que establece este decreto. Entonces, la oficina de reparto dijo, bueno, esto es para un juez civil, categoría circuito. Viene el programa, dice, bueno, sí, le correspondió al juez segundo civil del circuito, al segundo civil del circuito de Montería. Entonces la oficina de reparto le manda la tutela de acuerdo al resultado que dio reparto por sistema al juez cuarto civil del circuito de Montería, por ejemplo. Y el juez cuarto civil de Montería le debe dilucidar si él es competente, pero si él es competente de acuerdo a qué, a factores de competencia, o sea, a estos factores. No, el juez cuarto civil del circuito no puede abstenerse de resolver la acción de tutela, decir que no va a conocer la acción de tutela porque de acuerdo a las reglas de reparto de este decreto debió ser remitida a otro juez, a los jueces municipales o a un tribunal o a un juez laboral. No es con fundamento en reglas de reparto que el juez cuarto civil del circuito de Montería va a rehusar de la competencia, porque estas reglas no son de competencia, sino que son reglas de reparto para que la oficina de reparto reparte las tutelas, las acciones de tutela al juez. Como son reglas de reparto y no son reglas de competencia, el juez no puede rehusar la competencia con fundamento en unas reglas que no son de competencia, sino de reparto. Recuerden que el artículo 86 de la Constitución Política se dice quiénes son competentes para conocer ante quién se puede presentar una acción de tutela,
ante todo, en todo momento y ante todo juez, eh, ante cualquier juez, pero este artículo 86 está reglamentado por un decreto, fuerza de ley estatutaria, que es el decreto 2599 de 1991, y señaló, bueno, todo, de acuerdo a estos factores de competencia. Entonces, estos son los únicos factores de competencia que ya explicamos que puede tener, que debe tener en cuenta un juez para resolver una acción de tutela. Y si de acuerdo a estos factores de competencia el juez recibe una acción de tutela que no debe, del cual él no tiene competencia, entonces él va a enviar la tutela a quien él considere que es competente de acuerdo a estos factores de competencia. Pero no va a rehusar de su competencia invocando reglas de repartos de este decreto reglamentario. Estas reglas de reparto fueron establecidas en este decreto. ¿Es para qué? Por dos razones fundamentales. Por dos razones fundamentales. Una, para, digamos, descongestionar de tutelas a las altas, digamos, a la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Eso es una razón fundamental. ¿Por qué? Porque es que cuando no existían las reglas de reparto y las personas y únicamente existían o sea, cuando no existían las reglas de reparto, entonces ¿qué podía hacer un accionante? No, yo escojo buscaban presentar las tutelas ante los tribunales y ante las cortes. Incluso también aquí se me escapó algo, para descongestionar de tutelas a los tribunales, Corte Suprema. Entonces ¿qué pasaba? La gente, eran muchos los casos, había muchas tutelas que se presentaban, o sea, la gente escogía presentar la tutela ante un tribunal o ante la corte. Entonces ¿qué pasaba? Decía, pues, a mí me ata los factores territorio. Bueno, el territorio, según la tutela, se debe presentar en Montería. Bueno, y es una tutela que no es en contra de un medio de comunicación ni en contra de una autoridad de la jurisdicción de paz. Entonces yo puedo presentar la tutela bien sea ante un juez municipal, de circuito, tribunal o corte, porque la corte tiene competencia en todo el territorio nacional, por ende tiene competencia en Montería. El tribunal tiene competencia en todo Córdoba, por ende tiene competencia en Montería. Los jueces de circuito de Montería tienen competencia en todo Montería. Entonces yo voy a escoger presentar la tutela en un tribunal. Entonces, primera instancia el tribunal, y entonces la segunda instancia la corte. Y entonces se concentraban una cantidad enorme de tutelas en los tribunales, y la corte que recibía la segunda instancia de todos los tribunales en el país. Entonces se estaba concentrando un gran volumen de acciones de tutela en las cortes, y digamos a nivel que va ascendiendo en la cúspide de la rama judicial, son menos los números de jueces. O sea,
¿Cuáles son la cantidad de jueces municipales? Son muchísimo más que la cantidad de jueces de circuito. ¿Cuáles son las cantidades de magistrados de tribunales? Son muchísimo menos que los jueces de circuito municipal. ¿Cuáles son la cantidad de magistrados de altas cortes? Son muchísimo menos. Entonces, eh, eh, entre más sube la cúspide, menos son los funcionarios, menos son la cantidad de funcionarios judiciales, y antes de las reglas de reparto era mayor el volumen de tutela que estaban conociendo tribunales y cortes, comparándola con las tutelas que estaban conociendo los jueces municipales y circuitos, porque los accionantes preferían que las tutelas las conocieran las altas, los órganos que están en la cúspide de la rama judicial. Entonces, para descongestionar, se estableció estas reglas de reparto dirigidas a las oficinas de reparto, diciéndole: cuando usted recibe una acción de tutela, así digan que es para un tribunal, así diga el accionante que es para la corte o para el tribunal. Si usted observa que de acuerdo a esta regla debe ser no debe ser un juez de circuito, un juez municipal, entonces envíesela a ellos. Escoja usted la categoría y la especialidad de acuerdo a estas reglas de reparto. Y dos, para evitar corrupción. ¿Cómo así evitar corrupción? O no necesariamente evitar corrupción, sino también dar mayor transparencia. ¿Por qué mayor transparencia? Porque vamos a suponer una persona, antes de estas reglas de reparto, que cuando solamente existían los factores de competencia, entonces una persona presentaba una acción de tutela que digamos, el accionante tenía más márgenes, más posibilidades de escoger el juez que le iba a resolver la acción de tutela. Entonces, digamos, una acción de tutela en contra del ministro de Salud o del ministro de Vivienda, en contra del ministro de Vivienda. Y entonces como eso es una autoridad nacional, yo podría decir que por el lugar en donde está produciendo efecto esa violación puede ser en el lugar en donde esté el accionante, cualquier lugar que esté el accionante. Y vamos a suponer que el accionante sea amiguísimo del juez municipal, sea amiguísimo del juez municipal de Tierra Alta. Entonces, él perfectamente, antes de estas reglas de reparto que vamos a explicar más adelante, perfectamente él podía presentar la tutela ante el tribunal, ante el juez de circuito, cualquier juez de circuito del país, cualquier tribunal del país, ante cualquier juez, o podría decir ante cualquier juez municipal en donde esté produciendo los efectos. Entonces él dice en la tutela: no es que la acción de tutela, los efectos de la violación están ocurriendo en Tierra Alta porque yo vivo allá, porque yo actualmente resido allá. Entonces escoge el juez de Tierra Alta y resulta que el juez de Tierra Alta es bastante amigo de él, o si es un tema relacionado, una tutela relacionado con algo político, y entonces se andan diciendo que el juez es político, y entonces él escoge esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes de esta regla de reparto había bastante posibilidad de que los accionantes encauzaran la tutela para que la conociera un determinado juez. Entonces, para evitar todo eso, para evitar, digamos, corrupción, o para dar mayor transparencia, blindar de transparencia la rama judicial, vamos
El gobierno estableció unas reglas de reparto que están en este decreto, este decreto, pero que si esas reglas de reparto hay alguna equivocación de la oficina de reparto, que es la que debe tener en cuenta, pues y le envían la tutela a un juez que de acuerdo a estos factores de competencia sí la puede conocer, pues el juez está obligado a conocer a resolver esa tutela. Eso solamente la tienen en cuenta las oficinas de reparto. ¿Cuáles son esas reglas de reparto? Bueno, este video es demasiado extenso para el tema de subirlo a internet. Entonces voy a continuar esta clase virtual con otro video. Entonces en el otro video les hablaré de las reglas de reparto. Entonces terminamos esta clase virtual. Les agradezco la atención. Continuaremos en la próxima con las reglas de reparto. Muchas gracias a todos y a todas.